Recuerden que estamos viendo los miércoles Crónicas en la vida de Pablo. Crónicas en la vida de Pablo, basado precisamente en el libro de Hechos. Y hemos avanzado ya desde que Pablo, ¿verdad?, en su conversión allá en Damasco, Dios le prepara, tiene un encuentro con Jesús, tiene algunas primeras experiencias con respecto al Evangelio. Es llamado para comenzar la obra evangelística y ya pasamos por su primer viaje misionero y estamos en el segundo viaje misionero. En el capítulo número 7 él había llegado a Tesalónica, o Salónica, también conocido de esta forma. Son ciudades griegas, con un contexto cultural muy fuerte, hablando con respecto precisamente a las enseñanzas, a las filosofías de su tiempo, arraigada muy fuertemente de la idolatría a través precisamente de los dioses griegos, aunque ya eran comunidades conquistadas por los romanos, pues la influencia era muy fuerte. En este capítulo número 17 vemos que hay un alboroto en Tesalónica y son llevados porque estos hombres, ¿verdad?, según los que aparecían en Tesalónica, los judíos que estaban en Tesalónica que rechazaban a Pablo, estos hombres, hablando de los hermanos en Cristo, ¿verdad?, Pablo y sus seguidores, Silas, ya está Timoteo con él, se les acusaba de trastornar el mundo. Esta palabra de trastornar tiene vamos a decirlo así, un significado como si fuese un viento huracanado, algo que realmente se percibía. Y el Evangelio es un Evangelio que trastorna, porque el Evangelio precisamente nos lleva a tener vidas en cambios radicales. Así que los tratan, ¿verdad?, de apresar. Se habla de un hombre, Jasón, el cual les había dado hospedaje. Pagan precisamente también una fianza para que puedan salir. Y en el versículo número 9, que fue lo último que dejamos el miércoles pasado, después de haber leído del 1 al 9, lo sueltan. Y Pablo y Silas, pues son llevados a otra ciudad. En Tesalónica fue muy poco, vamos a decirlo, el tiempo en el cual evangelizaron. Solamente estamos hablando que quizás sean unos pocos días. Sin embargo, vamos a entender que en realidad fue suficiente ese tiempo en el cual estuvo Pablo, Silas, Timoteo, para que el Evangelio quedara impreso en los corazones de los cristianos. Y dice el versículo número 10 que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Salen de Tesalónica, los llevan a otra ciudad también griega, no muy lejana a Tesalónica, quizás estamos hablando alrededor de unos 20-25 kilómetros, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. No fueron intimidados, ¿verdad?, de tal forma que ya simplemente se apartaron de predicar el Evangelio. Por el contrario, agarraban más líos y llegan a la sinagoga. Recuerden que Pablo y Silas eran judíos. Timoteo no se le consideraba realmente judío, aunque fue precisamente circuncidado porque provenía de un padre no judío, era de madre griega, de madre judía y de padre griego. Así que a ellos no se les consideraba netamente a Timoteo 100% judío, si menos a Lucas, ¿verdad? Lucas no era judío. Entran en la sinagoga de los judíos. Aquí hacen una identificación con respecto a los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Dicen que los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿A qué se refiere que eran más nobles? Se puede traducir algo así: eran más bondadosos. Es decir, eran más sensibles a escuchar la palabra de Dios, no eran tan opositores, no eran opositores. Sin embargo, pues seguían perteneciendo precisamente al pueblo judío y seguidores de la ley. Y estos recibieron la palabra, dice, con más o con toda solicitud. Es decir, estuvieron abiertos al Evangelio. Y algo muy importante, siendo judíos, hermanos, la realidad es que era muy poco, vamos a decirlo así, de esta forma,
era muy difícil pensar que los judíos fuesen analfabetas. La mayoría recibía instrucción en sus casas y posteriormente a los pies de algunos maestros rabinos. Entonces ellos conocían la ley. Y cuando reciben la palabra con toda solicitud, hay una respuesta con respecto a lo que Pablo les estaba enseñando. Esa respuesta era que escudriñaban. Dice la palabra de Dios, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Se ha predicado muchas veces, ¿verdad?, acerca de esto, acerca de que debemos de escudriñar lo que nosotros oímos del predicador. También lo que quizás oigan precisamente de otros, tal vez, ¿verdad?, a través de las redes sociales. ¿Para qué? Para ver si las cosas eran así. La palabra escudriñando es la palabra griega que es anakrimontes, que también da la idea de quien examina minuciosamente, de quien examina con profundidad. Así que cuando usted se da la tarea de leer la Biblia y usted no entiende un pasaje, no entiende una palabra y se va al diccionario bíblico o se va a algún comentario, lo que está precisamente haciendo usted es escudriñando la Escritura para entenderla mejor, para comprender la esencia. Ahora, estos judíos se iban al Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no estaba. Se iban al Antiguo Testamento porque Pablo basaba sus enseñanzas en base a ¿qué? Al Mesías prometido que venía a través del linaje de David y que era la respuesta de la promesa de que nacería precisamente el Salvador del mundo. Así que ellos escudriñaban las Escrituras y aquí podemos entender algo. Cada día. Es decir, ellos escuchaban a Pablo de forma diaria y de forma diaria iban precisamente a confirmar si estas cosas eran así. En otras palabras, si es verdad lo que me estás diciendo, Pablo. Y dice que así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. Estas mujeres griegas de distinción quiere decir que eran mujeres que eran reconocidas en la sociedad, quizás, ¿verdad?, por pertenecer a la mejor a una esfera de mujeres ricas, de mujeres, se puede decir, empresarias, o de mujeres que tenían una gran cantidad de criados a su servicio. Y dice, y no pocos hombres. En realidad, hermanos, en Berea hubo más aceptación del Evangelio que en Tesalónica. Hubo más aceptación del Evangelio que en Tesalónica. Aquí podemos aprender algo con respecto a las misiones. Que independientemente, ¿verdad?, del pastor que esté frente a una misión, la dureza del corazón en las regiones, en el corazón de las personas en las diferentes regiones, puede dar una respuesta, ¿verdad?, más lenta al Evangelio, más tardía, o simplemente no haber respuesta. Por lo cual, aquí en este sentido podemos nosotros entender que Pablo encuentra una respuesta mejor en Berea. En Tesalónica sí hubo una hora, porque afortunadamente después vemos dos cartas escritas de Pablo, ¿verdad? La primera de Tesalonicenses y la segunda de Tesalonicenses. La pregunta es por qué no hay una carta para Berea. Esto también es bastante interesante, puesto que después vamos a ver que en Berea Pablo deja a dos, ¿verdad?, de sus compañeros para poder atender la situación del Evangelio y del crecimiento de la iglesia local en Berea. Así que en el versículo número 13 sucede algo. Los judíos de Tesalónica, aquellos que se opusieron a Pablo, se enteran de que se está predicando en Berea igualmente el Evangelio. Y lo acusan nuevamente a Pablo, a Silas, a Timoteo de trastornar ahora a otra región. Dice el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, aquí vemos una intencionalidad de estar en contra de este personaje de Pablo, porque era, vamos a decirlo así, más prominente, porque era el que tenía mayor elocuencia, porque era el que guiaba a los demás. Fueron a Berea, y también alborotaron las multitudes. Aquí está en el sentido negativo con respecto a lo que hacían los judíos. Alborotan a los judíos de Berea, ¿para qué? Para conseguir el fin de expulsar o de acabar con la vida de Pablo. Y esto, ¿verdad?, pues lo percibe precisamente Pablo y sus acompañantes.
porque inmediatamente los hermanos, y se puede decir que hermanos cristianos de Berea, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. ¿Por qué la intención era que acompañasen a Pablo hacia el mar? Y porque ese acompañamiento, algunos consideran que fue una guardia de los judíos de Berea, que estaban de acuerdo con Pablo, quienes fueron protegiendo a Pablo hasta el mar, es decir, hasta puerto. ¿Con qué intención? Con la intención de que después, posteriormente, fuera a Atenas. Vamos a ver que entonces, ahí precisamente va empezando a darse el segundo viaje misionero, no de forma circunstancial, sino de acuerdo a lo que Dios había planeado y mueve las circunstancias. Porque ellos no tenían, en realidad, vamos a decirlo así, un itinerario de viaje, sino iban predicando conforme se iba andando en el camino. Así que llegan hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedan ¿en dónde? En Berea. Silas y Timoteo se quedan en Berea. A ellos, ¿por qué ellos? Bueno, porque no era a quienes estaban persiguiendo de forma directa, la intención era acabar con Pablo. Y se quedan ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, lo llevaron ¿a dónde? A Atenas. Algunos piensan que hubo ahí una estrategia para evitar que se le siguiera sobre los talones a Pablo, porque fue llevado hacia el mar. Pero hay grandes evidencias de que no agarró la ruta del mar, no se embarcó, sino agarró por toda la costa y dar vuelta por la península y llegar hasta Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, Pablo dice, te va a quedar Timoteo, se va a quedar Silas. Pero en cuanto puedan, alcancen. Y es aquí, en esta porción, donde se habla acerca precisamente de que podemos entender algunas enseñanzas que podemos nosotros precisamente llevar a la práctica como un ejercicio. El primero es escudriñar las Escrituras cada día. Cada día. Y hacer una cuidadosa investigación de lo que aprendemos como un proceso de enseñanza y edificación personal. Es decir, que aprendamos de Cristo, ¿verdad? También de forma personal. De hecho, cuando ahí se precisamente está hablando de que ellos eran los que cada día, que los de Berea cada día escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así, está hablando desde un sentido personal. Es decir, los judíos no se juntaban para deliberar, sino simplemente se iban con la enseñanza y aprendían de forma personal lo que se les estaba diciendo, lo examinaban como un proceso, incluso aquí se menciona con respecto a esto legal. Así que, hermanos, los judíos de Antioquía de Pisidia desde entonces habían perseguido a Pablo y lo habían seguido a Iconio, a Listra, después de Listra a Tesalónica y de Tesalónica hasta Berea. Y llegan a Éfeso. Y es aquí donde precisamente entramos al tema de hoy, en el cual el título es este: Pablo y los eruditos. ¿Por qué Pablo y los eruditos? Porque Atenas era el lugar de la cultura griega en el que precisamente radicaba todas las enseñanzas de las filosofías que se habían propagado en la sociedad griega. Observemos el versículo número 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él ya aquí está prácticamente, ¿verdad?, pernoctando en Atenas. Su espíritu está con minúscula. Y esto habla acerca de su espíritu, de su persona, sus emociones. Se enardecía. ¿Qué es esto de enardecer? Se enojaba, en pocas palabras. Se enojaba porque viendo la ciudad entregada ¿a dónde? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Llegó a una sinagoga también en Atenas. Y piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían.
Es decir, él predicaba en la sinagoga los sábados, estaba en las plazas, quizás en otros días de la semana, con los que concurrían. En Atenas se encontraban los centros universitarios, precisamente de los filósofos griegos. Ahí es donde llega, vamos a decirlo así, era la ciudad del conocimiento griego. De ahí convergían precisamente todas estas cuestiones de filosofías. Porque después el versículo número 18 menciona que hay algunos a los cuales se les identifica filósofos de los epicúreos y también de los estoicos. ¿Y qué hacían con Pablo? Disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? También se puede traducir como, ¿qué querrá decir este charlatán? Ellos lo identificaban de esa forma. Así que también se puede traducir así. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Perdón, hermanos. Había otras personas, otros filósofos, que se interesaban porque lo consideraban a Pablo como un predicador de nuevos dioses, porque su ideología estaba totalmente enfocada en los dioses paganos, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Volvemos a hablar acerca del Evangelio puro, que es precisamente la pasión de Cristo, ¿verdad?, su sepultura y su resurrección. Y dice que le toman, lo identifican como una persona culta a Pablo. Le trajeron al Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago, vamos a decirlo así, era una construcción que inclusive todavía actualmente existe en Grecia, dando vestigio de donde él podía predicar y donde también los maestros o los filósofos enseñaban a las multitudes, tomándolos como un salón de clase, como una cátedra. Estos eran solamente escalinatas, estaban alrededor, eran en semicírculo y podían representarse ahí incluso algunas obras de teatro desde la época, o también algunos políticos podían desde ahí dar sus discursos o los oradores su oratoria. Así que en el centro de ese lugar se ponían y podían ver al auditorio hacia la parte de arriba. Casi siempre estaban, vamos a decirlo así, esculpidas en las rocas de algunas lomas o montañas para que fuese de esa forma más visible quien estaba hablando. Este era el Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos, ¿qué? Cosas extrañas. Cosas extrañas. Ahora, cuando habla acerca de cosas extrañas, lo que están diciendo es cosas que nos sorprenden o chocan con nuestras creencias. Es decir, que no van de acuerdo a nuestras creencias griegas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Religiosos. La Reina Valera, en la Biblia del Oso, también la Biblia latina, la palabra religiosos aquí está traducido de otra forma, que es precisamente supersticiosos. Ahora entiendo que en todos sois muy supersticiosos, porque no es la palabra que se utiliza en relación a la doctrina sana, sino a algo distorsionado. Porque pasando y mirando, está diciendo Pablo, porque yo paso y miro los objetos de su adoración, es decir, vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida
y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Cuando se refiere de una sangre se está refiriendo al origen común, al origen bíblico, que todos procedemos de Adán y de Eva. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Les ha prefijado el orden de los tiempos. No se refiere a las estaciones de los años. No se refiere a las semanas o los meses. Se refiere, esta palabra puede traducirse como al tiempo de las dispensaciones. Esto es interesante porque cuando hablamos acerca de las dispensaciones entendemos que es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Y en este momento está bajo la dispensación de la gracia, que es la que actualmente todavía estamos disfrutando. Y dice así, y los límites de su habitación. ¿Con qué razón? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Cuando habla acerca de los límites de su habitación, quiere decir los límites de la vida humana. Para que nosotros sepamos que tenemos un límite al nacer y al morir. Y en ese tiempo, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Cómo debe responder? En búsqueda a Dios. Así que la búsqueda de Dios es en esta vida mientras esta dure. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, refiriéndose a los filósofos griegos. No debemos pensar, esta es una conclusión lógica de Pablo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A oro, a plata o a piedra. Está refutando lo que ellos adoraban, sus estatuas. Escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esta palabra, los tiempos, o esta frase, los tiempos de esta ignorancia, en el griego, lo voy a tratar de leer, es todos, cronos, tes, agoniais, que es literalmente, dice los tiempos de agnosticismo. ¿Han oído esta palabra? Cuando alguien dice que yo soy agnóstico, ajá. Precisamente está sacado de la palabra ignorancia. Es la misma palabra que se utiliza. Y ahorita vamos a ver una explicación de lo que estoy leyendo. Y entonces dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia o agnosticismo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentirse, hermanos, está en infinitivo activo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un mandamiento permanente y siempre en vigor. Es decir, que manda a los hombres que se arrepientan a través del tiempo y que este arrepentimiento tenga una respuesta constante. Es decir, en la expresión de por qué te arrepentiste. Esto implica un cambio de actitud y de vida. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien ¿qué? Designó. Por este varón a quien designó. Es decir, Dios de forma preconcebida estableció un día, aún antes de que Jesucristo viniese a este mundo a entregar su vida, darle toda autoridad y potestad sobre toda la creación, para juzgar al mundo con justicia. Jesucristo fue un varón designado en la mente de Dios, en la función que él había de realizar, y que va perfectamente en armonía, incluso vamos a decirlo así de forma metafórica, lo que se menciona en Mateo 25, acerca del Señor, ¿verdad?, que envía a su Hijo a las viñas. Ahora, hermanos, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron ¿qué? Lo de la resurrección. Cuando oyeron los atenienses lo de la resurrección de los muertos, ¿qué sucedió con ellos?
Unos se burlaban y otros decían, yo oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, algunos, no dice muchos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Aquí se puede referir a que era el que custodiaba el Areópago o era un orador del Areópago. Y también una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bien, esto que acabo de leer, vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Pablo, cuando está predicando acerca de esto, ahí en Atenas, se enardece y se enoja por la idolatría. ¿Por qué? Porque Atenas era el centro de los eruditos, de los estudiosos, por decirlo así, de los universitarios. Y para nosotros no es sorpresa que haya muchas personas que son reconocidas porque son científicos, porque son personas con doctorados o con maestrías, que después de una vida en la universidad y que después de estar aprendiendo de la ciencia actual, lleguen a la situación de la soberbia y la jactancia de rechazar todo de parte de Dios. No sucede con todos, obviamente, no sucede con todos. Pero estaba leyendo un poco acerca de esto y es muy interesante entender que una persona cuando empieza a aprender la palabra de Dios o ha estado en contacto con el Evangelio en las edades más tempranas, y esto hablando acerca de la infancia y la adolescencia, posteriormente en su vida adulta, es mayor el porcentaje, hasta 3 veces mayor, de que precisamente continúen dentro del camino de Cristo que aquellos que escucharon del Evangelio a la época universitaria. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque una persona que ya está en ese tiempo vamos a decirlo así, se predispone sobre todas aquellas cosas que vayan en contra de lo que él ya está aprendiendo y de lo cual también está poniendo su confianza, que es la misma ciencia. Ahora, Pablo, hermanos, no era una persona ignorante. No era realmente una persona ignorante. Si hablamos acerca de sus credenciales, las hemos repetido, era fariseo de fariseos, era un discípulo de Gamaliel, pero fuera de la religión judaica, era una persona que algunos consideran que hasta él sabía hasta 7 idiomas diferentes. Por lo menos en la Biblia podemos constatar que él hablaba hebreo, que él hablaba latín, que él hablaba arameo, que él hablaba, ¿qué otro? Griego, exactamente, ya por lo menos llevamos 4, ¿no? Ya por lo menos llevamos 4. Era una persona preparada. Además del léxico que ocupa en griego, es un griego, vamos a decirlo así, de la alta esfera, un griego que solamente utilizaban los maestros, igual que Lucas, Ahora, si él estaba, vamos a decirlo, y era el mismo calibre que estos a los cuales les estaba predicando, pues no era una persona poco preparada. Podemos ir entendiendo esto también cuando percibamos que en Atenas se encontraban precisamente los centros de culto más renombrados de la cultura griega, los areópagos, pero además también fueron precisamente, vamos a decirlo así, la cuna de nacimiento o de desarrollo de grandes filósofos que incluso hasta nuestra época siguen teniendo influencia, entre ellos Pericles, Demóstenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, y Eurípides. Y estamos hablando de filósofos que algunos de ellos apenas vamos a decir un siglo anterior a nuestro Señor Jesucristo habían muerto y otros todavía seguían vigentes en sus diferentes escuelas filosóficas. Así que cuando hablaban con Pablo, disertaban. Ahora, cuando estamos hablando de que estos filósofos, vamos a decirlo así, profesionales, se distinguían por lo menos en 2 movimientos. Los epicúreos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos? Bueno, pues adquirieron la escuela de Epicurio, que fue su maestro, ¿verdad?, inicial. Y la filosofía epicúrea
se centra en la búsqueda de la felicidad a través del placer y de la prosperidad y de la plenitud humana. Esto era lo que ellos creían. Ahora, se parece un poco a las filosofías que actualmente se predican, de la prosperidad, la plenitud y la felicidad. Se parece mucho, ¿no? Ahora, ellos consideraban, los epicúreos, que ellos iban a alcanzar la felicidad a través de una vida de contemplación, alejada precisamente de las guerras y pensando solamente en la paz. El movimiento hippie se distinguió por esto. En su momento. ¿Quiénes eran los estoicos? Los estoicos proclamaban que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo indiferente a las comodidades materiales, es decir, rechazar todo lo material, ¿no? Todo lo material. La fortuna externa y dedicándole una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Alguna vez oí esta frase, ¿no? Se la atribuyen a Sócrates. Yo no sé porque no lo he leído realmente en la literatura de Sócrates, pero se le atribuyó a Sócrates, que él dice que pasando por el mercado, ¿verdad?, veía cuántas cosas no necesitaba y eso le hacía muy feliz. Entonces eran situaciones precisamente con respecto a buscar la felicidad en este mundo. Y estas dos, independientemente de sus iniciadores, piensan que la felicidad se consigue aquí y que la eternidad para ellos en realidad queda fuera de la esfera de pensar, dentro de la esfera de la mente humana. Así que Pablo, empezando a predicar esto y considerando que la ciudad, fíjense, interesante, se considera que en la ciudad había hasta más de 30,000 bustos dedicados a los dioses del Olimpo. Algunos dicen que había precisamente más estatuas que personas, llegaron a decir esto. ¿Por qué? Porque afuera de las casas tenían precisamente estos bustos. Y en realidad esto no nos debe de sorprender, porque los pocos vestigios que se encuentran en la antigua Grecia y sobre todo en Atenas, las calzadas que hay tanto algunos bustos que todavía se conservan, pero aún en las calles. Las calles tenían precisamente hechas con mosaico figuras de los dioses. Esto nos habla de una gran, ¿verdad?, de una ciudad con una gran religiosidad idolátrica. Pero dentro de todos esos dioses, los griegos tenían cerca del Areópago, cerca quizás ahí, ¿verdad?, esa arquitectura, ¿verdad?, dedicada a Atenas, tenían un lugar para el Dios no conocido, el Dios no conocido. Y Pablo saca provecho de eso, porque dice, este Dios al cual ustedes adoran, pero no saben quién es, en realidad solamente es una introducción para llevarnos a la persona de Jesús, al Dios no conocido. Así que Pablo saca provecho de ellos y empieza a mencionar, este Dios es un Dios creador de todo. Vayan conmigo precisamente al versículo número 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. ¿Qué hacían los griegos? Los griegos pensaban que si llevaban una ofrenda o presentaban un holocausto o un sacrificio a un Dios al cual ellos conocían, pero si se equivocaban, los otros dioses se enfadarían con ellos y les mostrarían su ira y podrían tener un perjuicio. Así que cuando no sabían a quién dedicárselo, se lo dedicaban al Dios no conocido. Una lógica muy interesante, ¿no? Pues para no errarle. Alguna vez alguien se acercó a mí y me dijo, mira, yo creo lo que dicen los testigos de Jehová, los bautistas, los católicos, por las dudas, ¿no? Es una forma de pensar equivocada. Pero sin embargo, de ahí se agarra Pablo y le dice, ahora yo te voy a anunciar quién es este Dios que tú no conoces.
Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. En primer lugar, ¿cómo identifica a Dios unos conocidos para los griegos Pablo? Como el que está sobre todos los demás. Como el que está sobre todo lo demás. Porque este Dios todopoderoso hizo el mundo y menciona todas las cosas que hay en él. Y además es Señor del cielo y de la tierra. Aquí le está mencionando precisamente su señorío, ¿verdad? Su majestad. Está diciendo, está sobre todo lo que tú crees. Los dioses que tienes alrededor no son nada delante de él. Y además déjame decirte algo. Tus dioses necesitan un lugar para habitar, pero este Dios no necesita, porque no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, hermano, esto es precisamente lo que está haciendo Pablo. Pablo es muy inteligente. Aquí podemos ver que aprovecha la ocasión de la forma en la cual capta la atención de todos los griegos y los maestros, para hacerlos entender que precisamente su inclinación a la idolatría es una inclinación equivocada y que debe de tener un cambio hacia el Dios verdadero. Un Dios al cual no se le necesita construir o dar forma en un busto. ¿Por qué? Porque después menciona que Él no puede ser hecho de oro, no puede ser de plata ni de piedras, porque en esa divinidad Él nos ha hecho sus criaturas. Dice, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, y presenta la esencia precisamente, o el primer paso que viene en el plan de la salvación. ¿Cuál es el primer paso? El reconocer nuestro pecado y el arrepentirnos. Porque dice, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Esto es algo esencial en la salvación. No podemos predicar, cree en el Señor Jesucristo y vas a ir al cielo, sin antes decirle que hay precisamente una responsabilidad humana de nosotros delante de Dios de reconocer nuestros pecados. Si no tenemos nosotros esa responsabilidad de identificarnos como pecadores delante de Dios, porque lo somos, no es simplemente una oración repetitiva de ora, Señor, entra en mi vida y ya va a ser salvo de forma automática. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no lo enseñó de esa forma. Él habló acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista habló acerca de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento para el hombre, hermanos, desde la perspectiva de Dios, no es una opción. De decir, bueno, si no te arrepientes, pues a lo mejor te doy otra oportunidad. O te busco otra forma de llegar a la salvación. No, es un mandato. Manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Cuando el hombre no se arrepiente, ¿qué está haciendo? Desobediente a ese mandato. Por eso la persona no puede alcanzar la salvación de otra forma. Necesita obedecerle a Dios en sinceridad y humildad, de arrepentirse de sus pecados. Ya voy a terminar, hermanos. Cuando se habla acerca de Dios no conocido, pues podemos nosotros entender todos estos conceptos que Pablo precisamente está hablando. Hablando a los griegos, a los atenienses, con respecto a lo que precisamente les puede llevar a tener una mentalidad diferente. Voy a ir hasta la última parte del capítulo número 17, versículo 32 para terminar. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué la burla de los griegos? Porque en ninguna doctrina de la mitología griega o de la enseñanza religiosa o de la filosofía griega o de las escuelas griegas
se refiere a la resurrección, para ellos era algo nuevo. Ellos no podían concebir que hubiese una resurrección corporal. Sí podían pensar de que el alma se iba a las moradas de los muertos, pero el cuerpo no. El cuerpo para ellos simplemente quedaba allí en la tierra y desaparecía. Y cuando Pablo habla acerca de que Jesucristo resucitó corporalmente de los muertos, chocó con sus filosofías. Por eso se burlaban. Por eso se burlaban. Y entonces Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron. Y ya vimos que fue el Areopagita, Dionisio, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El capítulo 18, ya Pablo va a partir de Atenas, va a salir de Atenas. Ya ha recorrido varias ciudades a través de toda Asia Menor, Macedonia y llegando precisamente a Grecia. Podemos decir que está en la última fase de su segundo viaje misionero. ¿Cuál es la constante? El rechazo que tiene de un lugar a otro por el Evangelio. Ahora, ¿el rechazo impidió que el Evangelio llegara a los corazones de las personas? No. Entonces no hay que fijarnos en las circunstancias, sino realmente en la respuesta que el Evangelio produce en las personas. Cuando hablamos acerca de misiones, ¿verdad? O hablamos acerca de una iglesia local que está predicando el Evangelio, y sabes, a veces se enfoca uno mucho en la cantidad, pero no siempre resulta así. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que siempre fuera así, pero no es así. A veces los misioneros se mueven de un lugar a otro hasta encontrar sensibilidad y formar una congregación local que llegue a tener fuerza e influencia hacia otros lugares. Pero mientras eso sucede, la fortaleza, ¿verdad? La continuidad de la persona debe estar firme en la palabra de Dios, que el Evangelio, ¿verdad? Pues siempre va a haber una respuesta, ¿eh? En realidad no va a haber nadie que no responda al Evangelio, sea negativa o sea positivamente, pero siempre el Evangelio va a afectar el corazón. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la vida de Pablo, Señor, porque a través también, Señor, de la revelación que tú permitiste a través de tu Espíritu Santo revelarla, Señor, podemos aprender que es difícil, Señor, el predicar, que es difícil confrontar a las personas con el Evangelio. Que hay gente que de forma deliberada también se opone, y hay algunos que simplemente, Padre bendito, por la situación de formación religiosa y moral, Padre Santo, no acaban por entender que ese camino, Señor, que ha sido incluso heredado, no les llevará, Señor, a la presencia de tu Padre. Sin embargo, mi Dios, seguiremos insistiendo, Padre, en que, mi Dios, el arrepentimiento es un mandato tuyo, porque vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos en referencia, Señor, precisamente de la obediencia o desobediencia que tuvieron de ese mandamiento de arrepentimiento. Te damos toda la honra y la gloria y despídenos en paz en esta noche. Amén. Gracias, Señor.